Las palabras son pequeñas, ligeras, a veces pronunciadas sin pensarlo mucho, pero lo que muchos no ven es que cada palabra que sale de nuestra boca tiene un peso infinito, una consecuencia eterna. La Biblia nos enseña que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios 18, 21. ¿Te has detenido a pensar en esto? Cada palabra que decimos puede construir o destruir. Y no es una teoría ni un ideal filosófico, es una verdad divina. Dios, en su grandeza, creó el universo entero con palabras. Sea la luz, y la luz fue. Si el Creador mismo usó palabras para dar vida al mundo, ¿cuánto más deberíamos nosotros, como hijos de Dios, cuidar lo que decimos? Hoy quiero llevarte a un viaje profundo en el que exploraremos el poder que tienen tus palabras y cómo puedes usar este poder sabiamente, como Dios nos ha enseñado. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿qué significa realmente hablar con sabiduría? ¿O cómo afectan mis palabras mi vida y la vida de los demás? Este es tu momento para descubrirlo, porque lo que decimos, más que un simple sonido, es un eco que se propaga en nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestra conexión con Dios. El poder creativo de las palabras. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos muestra que las palabras son poderosas. Cuando leemos Génesis, vemos a Dios hablando y trayendo al universo a la existencia. No hizo las estrellas con sus manos, no formó el sol con herramientas, simplemente dijo, sea la luz, Génesis 1, 3. Y fue la palabra de Dios la que trajo a la existencia todo lo que conocemos. ¿Alguna vez has pensado en el poder de tus palabras de la misma manera? A través de lo que decimos, también creamos. Creamos ambientes, creamos relaciones, creamos estados de ánimo. Si decimos palabras de ánimo, construimos. Si usamos palabras duras, podemos destruir. Nuestras palabras tienen el poder de moldear nuestro entorno y, más importante aún, nuestro propio corazón y mente. En el libro de Proverbios se nos advierte una y otra vez sobre el cuidado de la lengua. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Proverbios 15, 4. Es una invitación a hablar con conciencia, a recordar que nuestras palabras son semillas que, tarde o temprano, darán fruto. Por eso, tengamos en mente que, cuando hablamos, estamos creando. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estás creando con tus palabras? ¿Acaso tus palabras están cargadas de negatividad, dureza, ira, mentira, juicio? ¿O, por el contrario, crean paz, fe, esperanza, dulzura, amor, verdad? Imagina a un agricultor que siembra su campo. Si siembra espinas, no puede esperar recoger flores. Así también nosotros, lo que sembramos con nuestras palabras, será lo que cosechemos en nuestra vida. Las palabras como reflejo del corazón. Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. Lo que sale de nuestros labios es un reflejo directo de lo que llevamos dentro. Nuestras palabras revelan nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Son una ventana hacia nuestro interior. A menudo nos encontramos diciendo cosas que no quisimos decir. ¿Cuántas veces hemos pronunciado palabras hirientes en un momento de enojo solo para arrepentirnos más tarde? Pero el daño ya está hecho. Y aunque podemos pedir perdón, las palabras que lanzamos son como flechas. Una vez disparadas, no pueden ser recuperadas. Es por eso que es vital alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque solo un corazón lleno de gracia, amor y verdad puede producir palabras que edifiquen y sanen. Jesús nos invita a cuidar nuestro interior, para que nuestras palabras no sean fuente de conflicto, sino de paz.
Cuando nuestras palabras provienen de un corazón en comunión con Dios, son como agua fresca en medio del desierto. Son vida para quien las escucha y para quien las pronuncia. Al prestar atención a nuestras palabras y reconocer que nuestro corazón está herido o enfermo, es válido también aceptar que necesitamos ayuda y restauración. Muchas veces no admitimos que tenemos áreas débiles que requieren atención, y ese orgullo nos impide recibir la sanidad que Dios desea darnos. En mi caso, un día tuve que reconocer que mi vida estaba desordenada y vacía y que necesitaba ayuda. Fue en ese momento cuando Dios puso en mi camino un proceso de restauración que me permitió ver las cosas desde otra perspectiva y comenzar a sanar. Ahora, después de varios años, parte de la asignación que Dios me ha dado es ayudar a otros en sus propios procesos de restauración. Por eso, junto con mi esposa, iniciamos el programa Reto, Reinvéntate, un proceso para aquellos que reconocen que necesitan sanar y redescubrir su propósito. Si deseas inscribirte en el programa y comenzar tu proceso de restauración y propósito, te invito a escribirnos vía WhatsApp. En la descripción de este video encontrarás el enlace para contactarnos. Las consecuencias de las palabras malas. Hay una historia en la Biblia que nos enseña sobre las graves consecuencias de las palabras mal empleadas. En Números 12, encontramos a Miriam y a Aarón hablando mal de Moisés. Ellos cuestionaron su liderazgo y su relación con Dios, pero lo que parecía ser solo palabras inofensivas trajo una consecuencia muy seria. Miriam fue castigada con lepra. Este es un ejemplo claro de cómo las palabras, aunque aparentemente inofensivas, pueden traer destrucción. En nuestro día a día, tal vez no veamos consecuencias tan inmediatas o visibles, pero el daño está allí. Cada palabra de crítica, cada palabra de murmuración, crea barreras. A veces esas barreras no son visibles, pero van rompiendo relaciones, generando resentimientos y alejándonos de la voluntad de Dios. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Un pequeño fuego puede desatar un incendio forestal. Así también, una pequeña palabra puede destruir familias, amistades e incluso la confianza en nosotros mismos. Dios nos llama a ser guardianes de lo que decimos para evitar encender fuegos innecesarios. Las consecuencias del mal uso de las palabras no se limitan en nuestras relaciones interpersonales, también nos afectan a nosotros mismos, moldean nuestra manera de pensar y de este modo se convierten en elementos que construyen nuestra vida. Quiero preguntarte, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Te afirmas o hay rudeza y juicio en tus propias palabras? Yo mismo me encontré siendo la persona que peor me hablaba. Me decía a mí mismo que merecía las cosas malas que me pasaban porque estaba lejos de Dios, llenándome de culpa y condena. Cuando las palabras que te dices están cargadas de juicio, es muy difícil levantarte. Por eso hoy te invito a reconocer que eres un hijo o hija de Dios. Aunque no eres perfecto, eres amado por Él. Reconoce tus fortalezas. Mira la belleza y grandeza que Dios ha puesto en ti, pues eres su creación. Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo, tal como lo dice Efesios 1. Hablar con sabiduría. Hablar con sabiduría no significa que debamos ser perfectos en nuestras palabras, pero sí significa que debemos ser conscientes. Santiago 1:19 nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escuchar antes de hablar es una señal de sabiduría, porque cuando escuchamos, entendemos, y solo entonces podemos hablar desde un lugar de paz y amor. La Biblia también nos enseña que la boca del justo es manantial de vida. Proverbios 10:11.
Nuestras palabras deben ser un reflejo de la justicia y la bondad de Dios. Hablar con sabiduría no es solo saber qué decir, sino también cuándo y cómo decirlo. Las palabras amables tienen el poder de cambiar corazones, de sanar heridas, de restaurar relaciones. Jesús, nuestro ejemplo máximo, siempre habló con sabiduría. Sus palabras, aunque a veces duras, eran siempre dirigidas por el amor y la verdad. Cuando hablamos con sabiduría, invitamos a Dios a ser parte de nuestras conversaciones, y cuando Él está presente, nuestras palabras no solo impactan a quienes nos rodean, sino que también nos transforman a nosotros mismos. Alguna vez escuché que, si no tienes algo bueno que decir, es mejor guardar silencio. Hay ocasiones en las que lo más sabio es callar y escuchar la voz de Dios. Para muchos, escuchar la voz de Dios parece algo metafórico, pero quiero decirte que, en un momento de mi vida, cuando mis palabras me estaban destruyendo, fue escuchar la voz de Dios lo que restauró mi vida. Ha sido tan importante para mí que se ha convertido en uno de los mensajes más significativos de esta temporada. Tanto así que Dios me guió a escribir un libro sobre cómo escuchar su voz. Y por esto quiero hacerte una invitación para que participes en las clases sobre cómo escuchar la voz de Dios que realizamos virtualmente. Lo único que tienes que hacer para unirte a las clases es adquirir el libro Su Voz, el cual está disponible en librería CLC, en Coffee and Jesus de su presencia, o también a través de Amazon. También puedes escribirnos por WhatsApp para adquirirlo. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Al tener el libro, te asignaremos vía WhatsApp un grupo para participar de las clases. Declarar las promesas de Dios. Una de las maneras más poderosas en que podemos usar nuestras palabras es para declarar las promesas de Dios. En Romanos 10, 17, se nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y las circunstancias cambian. Declarar las promesas de Dios es un acto de fe. En medio de las pruebas, cuando todo parece oscuro, nuestras palabras tienen el poder de cambiar la atmósfera. En Hebreos 4, 12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto significa que cuando declaramos las promesas bíblicas sobre nuestras vidas, estamos liberando el poder de Dios en nuestras circunstancias. Cuando nos enfrentamos a desafíos, debemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Si nos sentimos desanimados, debemos recordar y decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Estas no son solo frases bonitas, son verdades que tienen el poder de transformar nuestra realidad cuando las creemos y las hablamos con fe. Como te he compartido en otras ocasiones, cuando atravesé mi crisis de ansiedad, una de las herramientas que Dios me dio para superarla fue escuchar y declarar en voz alta las verdades escritas en su palabra. Cada vez que la ansiedad intentaba dominar mi vida, repetía esas verdades y se convirtieron en medicina para mi mente. Esto demuestra el impacto que tienen las palabras que escuchamos en nuestra vida. Si llenas tu mente con las palabras que salen de la boca de Dios, tu enfoque cambiará hacia lo que Él piensa, y eso traerá sanidad y te ayudará a desarrollar todo el potencial que Él ha puesto en ti. ¿Cómo las palabras pueden cambiar nuestra vida? Las palabras tienen el poder de transformar nuestras vidas. En Proverbios 15, 4 leemos: la lengua apacible es árbol de vida. Las palabras de bendición, ánimo y amor no solo impactan a quienes las escuchan, sino que también nos transforman a nosotros. Cuando empezamos a hablar conforme a la palabra de Dios, cuando alineamos nuestras palabras con su verdad, nuestras circunstancias empiezan a cambiar. ¿Has notado cómo las palabras de ánimo pueden cambiar tu día? Un simple
Dios tiene un plan para ti o todo va a estar bien, puede levantar el espíritu de alguien que está pasando por una prueba. Un buen ejemplo de este poder transformador lo encontramos en las promesas de Dios. Cuando confesamos su palabra sobre nuestra vida, cuando declaramos que somos más que vencedores en Cristo, nuestras circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero nuestro corazón sí. Y un corazón transformado por la palabra de Dios tiene el poder de cambiar todo a su alrededor. Estamos tan expuestos a las malas noticias, ya sea en las redes sociales, en los noticieros, e incluso, en ocasiones, nosotros mismos buscamos, con cierto morbo, escuchar que algo trágico sucedió, llenándonos de aquello que nos contamina. En el tiempo en el que vivimos, donde estamos saturados de contenido, es más importante que nunca filtrar lo que escuchamos y lo que hablamos. Debemos seleccionar muy bien a quienes escuchamos, ya que nuestras palabras serán el reflejo de lo que Dios dice. Transformando nuestras palabras con fe. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar en cómo podemos transformar nuestras palabras a través de la fe. La fe no es solo algo que sentimos en el corazón, es algo que debemos expresar con nuestras palabras. Marcos 11:23 nos dice que si tenemos fe y no dudamos, podemos decirle a una montaña que se mueva y se moverá. Esto no es una simple metáfora, es una invitación a vivir con la convicción de que nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen un poder transformador. Hablar con fe significa declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen lo contrario. Es proclamar bendición en lugar de maldición, es hablar vida donde hay muerte, es pronunciar esperanza donde parece no haberla. Así que te animo, comienza hoy a hablar con fe. Declara las promesas de Dios sobre tu vida y la vida de los que te rodean. Permite que cada palabra que salga de tu boca sea un reflejo de tu confianza en Dios. Porque cuando hablamos con fe, no solo cambiamos el ambiente a nuestro alrededor, sino que también nos alineamos con los planes de Dios. En conclusión, el poder de las palabras es un regalo que Dios nos ha dado, pero como cualquier don, debemos usarlo con sabiduría. Hemos visto cómo nuestras palabras pueden crear o destruir, cómo reflejan lo que hay en nuestro corazón y cómo, cuando están alineadas con la fe, pueden transformar vidas. Hoy, te invito a que uses este poder con propósito. No te conformes con hablar lo que te dicta el mundo. Habla lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre tu vida y sobre tus circunstancias. Que tus palabras sean siempre un eco de su amor, su gracia y su verdad. Recuerda, cada palabra que pronuncias es una semilla. ¿Qué estás sembrando hoy? Que sea vida, que sea fe, que sea esperanza. Porque cuando nuestras palabras están alineadas con el corazón de Dios, nada puede detener el poder de lo que decimos.